Hola a todos, buenos días familia. Aquí estamos un día más en el devocional número 50. ¿Quién nos lo diría que íbamos a estar en el devocional número 50? Que un día empezamos, porque sí, a querer compartir un mensaje, porque como no nos estábamos congregando físicamente por esto del coronavirus, empezamos y bueno, y al final hemos decidido seguir compartiendo mensajitos cortos para poder comenzar el día. Sé que mucha gente hace esto, pero bueno, yo me animé también a esto junto con mi esposa que ya me ayuda. Así que gracias a todos los que nos están siguiendo en este devocional número 50. Gracias a mi madre que siempre comparte los devocionales en las redes sociales, siempre está ahí. Ay, hoy no colgaste. Yo, no, mamá, es que son los de lunes a viernes, mamá. Mi mujer también, bueno, y mucha gente, gracias por seguirnos en estos devocionales. Vamos a ir a lo que nos interesa, que es la palabra del Señor. Y volvemos por quinto día a abrir en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 6, que dice: ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Quiero ir al grano en este devocional. El capítulo 1 de Nahum, que ya lo llevamos desglosando 5 días, tiene 15 versículos donde se nos habla del poder de Dios, del carácter de Dios, de que los enemigos no tienen nada que hacer delante de Dios. Y todo esto lo escribe Nahum porque el pueblo estaba viviendo en guerra contra sus enemigos, en este caso los asirios. Y me llama muchísimo la atención que justo a la mitad de este capítulo, justo en el centro, en el versículo 7, como si desentonara por completo del resto del capítulo, Nahum dice que el Señor es bueno, que Dios es nuestra fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que en Él confían. Y esta palabra confían es muy interesante porque significa refugio. Y me llama la atención cómo Nahum coloca en el mismo centro del capítulo estas palabras que hablan de refugiarse en Dios, de la protección de Dios. Cuando uno se refugia en Dios, Dios le conoce. Pero este verbo conocer habla de un conocimiento íntimo, de un conocimiento personal. Es decir, que cuando nosotros confiamos en Dios, que cuando nosotros nos refugiamos en Dios, Él nos conoce con profundidad. Pero claro, aquí puede surgir una pregunta. ¿Cómo es posible que Dios no nos conozca íntimamente si Él es nuestro creador? De hecho, la Biblia enseña que literalmente, no metafóricamente, literalmente, que Él nos formó con sus propias manos en las entrañas de nuestras madres. Y que incluso antes de que nosotros naciésemos, Él ya nos conoció, como le dijo al profeta Jeremías. Bueno, sí, pero es que no se trata de que si nos refugiamos en Dios, Él nos conocerá, sino que realmente cuando nos refugiamos en Él, somos nosotros quienes conocemos mejor a Dios. Como Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos conoce, entonces nosotros podemos conocerle a Él. Y te garantizo que no hay nada más maravilloso que conocer al Señor. Conocer no al Dios que otros predican, no al Dios que otros enseñan, sino conocer a un Dios personal, a un Dios íntimo, porque Dios es un Dios personal. Él no es solamente el Dios de Israel, sino que también el Señor es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Esta expresión se dice en muchísimas ocasiones en el Antiguo Testamento, dando a entender que Dios es el mismo para todos, Él no cambia, pero que también es un Dios íntimo y también es un Dios personal. ¿Quieres conocer a Dios? Refúgiate en Él. Deja que Él sea tu fortaleza en el día de tu angustia. Y verás que es ahí cuando le vas a conocer verdaderamente. Verás que es ahí cuando vas a conocer su amor. Te darás cuenta de que Él es un Dios bueno, como dice Nahum en el versículo 7.
de que es un Dios que no abandona a ninguno de sus hijos. Hazte un favor a ti mismo en esta mañana y apréndete este versículo 7 de memoria. Dios es bueno y conoce a los que en Él se refugian. Ahora, esto de que Dios nos conozca es un arma de doble filo. Porque por una parte yo digo, wow, qué bendición, qué bueno que un Dios tan grande, que un Dios tan poderoso se tome la molestia de conocerme a mí. Y por otra parte digo, uff, qué mal asunto esto de que un Dios tan grande y un Dios tan poderoso me conozca íntimamente. Porque seamos honestos, en esa intimidad están mis mayores secretos. En esa intimidad están mis miserias, mis pecados, mis malos pensamientos. Eso que quizá nadie conoce. Pero lo que más me sorprende es que Dios, a pesar de que conozca toda esa basura, toda esa intimidad mía, aún así siga decidiendo querer seguir conociéndome. Dios es bueno y Él conoce a quienes nos refugiamos en Él. Así que en esta mañana te invito a que puedas conocer al Señor. A que digas, como dice en el libro de Job, yo sí de antes te había oído, pero es que ¿sabes qué? Ahora mis ojos te pueden ver. Ahora te puedo conocer personalmente. Es verdad que tú eres el Dios de Israel, pero también eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y ahora eres mi Dios. Vamos a orar en este día, Señor, gracias por ser nuestro Dios, pero también por ser mi Dios. Ese Dios personal, ese Dios íntimo, que se deleita en conocerme. Gracias por morir por mí. Es verdad que moriste por toda la humanidad, pero también moriste por mí, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este día. Bendícenos, guárdanos, Señor, en todo lo que vayamos a hacer. Guarda a tu preciosa iglesia, te lo ruego. Y gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Que tengas un excelente día, un excelente fin de semana y nos vemos Dios mediante el próximo lunes.